Bienvenidos a Viajar por el Mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya es debatido por escritores, curas y indígenas: el sincretismo religioso en Latinoamérica. Real Academia Española, el sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, trajeron su cultura y su religión a la gente indígena. Los españoles forzaron que los mayas y otras tribus adoptaran el catolicismo, y al mismo tiempo trataron de mantener la cultura de los indígenas. Pero, ¿verdaderamente era posible que los indígenas mantuvieran sus propias tradiciones religiosas al convertirse en católicos? En el principio del siglo XVI, los españoles empezaron la conquista del Nuevo Mundo. Al fin del siglo XVI, habían conquistado a casi todas las tribus indígenas en Latinoamérica. La conquista española completamente cambió la vida de la gente indígena y su vista del mundo. Después de la conquista española, entre los indígenas existía la creencia de que los dioses españoles eran más poderosos que los suyos, dados los resultados del encuentro entre las dos culturas. Pasó una generación o más entre la conquista y el comienzo de la evangelización. Durante este tiempo, los mayas aprendieron de los dioses españoles sin la ayuda de los misionarios. Esta situación era una causa del sincretismo de las dos religiones. Los aztecas esencialmente combinaron sus creencias religiosas con el cristianismo y abandonaron su sistema de creencias. Los mayas, en cambio, conservaron gran parte de sus creencias, pero aumentaron aspectos diferentes de ellas con el catolicismo. Había muchas similitudes entre la religión de los aztecas y el catolicismo, tantas que el fray Servando Teresa de Mier, un fraile del norte de México, creía que los aztecas eran cristianos, pero que usaban nombres diferentes para el Padre, Jesucristo y María. Encontraron vinculaciones y los llamaban por nombres distintos. Dios el Padre era como Tezcatlipoca, Jesucristo como Huitzilopochtli y María como Coatlicue. Jesús y Quetzalcóatl fueron sacrificados, se elevaron al cielo, eran los hijos del Dios creador y se suponía que deben volver a la tierra. María es la Madre Virgen de Jesús y paralelamente Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli después de quedar preñada por un cuchilla de obsidiana que cayó del cielo. Otra diosa que es muy similar a Santa María es la diosa azteca Tonantzin, la diosa que es la madre de la naturaleza. 10 años después de la conquista de Cortés en México, la Virgen de Guadalupe le apareció a Juan Diego, un comunero azteca. En esta aparición, ella se parecía a una mujer mestiza y hoy todavía mucha gente adora el monumento de la Virgen de Guadalupe como Tonantzin. Los dioses de las religiones indígenas son similares a los santos católicos. Casi todos los pueblos en Latinoamérica tenían un dios patrón. Muchos de estos tienen un santo contraparte. Así que después de la colonización, los pueblos tenían santos patrones católicos. Un ejemplo para los mayas son Tlaloc,
como San Juan Bautista y Toki como Santa Ana. El adorar de los dioses con las imágenes religiosas era una parte importante de la cultura maya. Cuando aprendieron el catolicismo, vieron la misa como un sacrificio a los santos. Entonces, usaron las imágenes religiosas para adorar a los santos. Las iglesias en algunos pueblos latinoamericanos están llenas de estatuas de los santos por esa razón. El santo patrón del pueblo tiene un lugar de honor al lado del altar. Además, hay muchas estatuas e imágenes de la Virgen María y Jesús. En las comunidades mayas analfabetas, la comunicación visual entre las imágenes de los santos era muy importante. También los mayas le daban mucha importancia al servicio de la comunidad. Las responsabilidades de cuidar por las iglesias y organizar festivales en honor de los santos eran distribuidos entre los mayas por una vía de este servicio. Había una jerarquía entre estas posiciones con el sacerdote católico por encima. Hay una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, encima de la pirámide de Cholula, lo cual nos proporciona una imagen concreta del sincretismo. Se dedicaba la pirámide a Quetzalcóatl, pero la iglesia es dedicada a la Virgen de Guadalupe. Juntas nos muestran cómo una religión intentaba suplantar a otra al construir una iglesia encima de la pirámide. Además de los santos y dioses, el catolicismo y las religiones indígenas tienen otras similitudes. La religión de los mayas y el cristianismo usan una cruz para significar la reunión de los mundos espirituales y físicos. Los mayas y los aztecas tenían rituales de bautismo similar a los del cristianismo. Ahora los mayas ya tienen sus dioses, sus rituales tradicionales y sus sacerdotes, llamados chamanes. Además, han añadido rituales para celebrar los santos católicos y por eso adoptaron sacerdotes católicos. Pocos pueblos mayas tenían sacerdotes católicos residenciales, pero un sacerdote misionario viajaba entre los lugares rituales para servir como el sacerdote de los mayas. Hemos explorado las religiones indígenas y cómo la gente indígena adoptó la religión católica tras la conquista. Pero, ¿tiene Egipto el sincretismo religioso en su objetivo de mantener la cultura y adoptar una nueva religión? Ahora hay los creyentes y las prácticas diferentes entre la Iglesia Católica Romana y el catolicismo practicado por los mayas. El sincretismo religioso, la mezcla de las tradiciones religiosas, a menudo resulta en la pérdida de la ortodoxia y la autenticidad para las dos religiones, pero movemos hacia la inculturación, la introducción de los creyentes católicos en el contexto de la vista del mundo de los mayas. Con la inculturación podemos respetar y preservar a las culturas indígenas y encontrar las similitudes, siempre comunicándonos juntos. Hay similitudes entre las religiones indígenas y el catolicismo. Y es difícil decir si una cultura puede adoptar una nueva religión y todavía mantener sus propias tradiciones. Es posible, pero muchos pueblos indígenas simplemente practican una religión que no se parece al catolicismo de la Iglesia Católica Romana. Gracias por ver este programa de Viajar por el Mundo. Pa, 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 pa.
da da da